Hey, ¿qué pasa, canalla? Hoy te traigo un unboxing y review del kit para blogging de la marca Moza, el Mirfac V1. Este kit está pensado para que mejores el audio y la iluminación de tus blogs sin dejarte un dineral. Al final del vídeo hablaremos del precio, pero créeme que merece la pena. Y si no me crees, quédate para salir de dudas. Ey, pero espera. Antes de empezar con las pruebas, déjame que te enseñe lo que viene en la caja. Bueno, pues aquí tenemos la caja del producto del Mirfac Blogging Kit y como podemos ver ya tenemos una pequeña presentación visual del palo extensible, micrófono, foco y con el soporte, con las tres zapatas, con los tres soportes de zapata. Si vemos bien la caja, pues bueno, nos da ya una pequeña información del soporte, de las dimensiones del soporte para los móviles, que tiene el foco tiene una temperatura en dos colores, temperatura cálida y temperatura fría, soporta cámaras de acción, tiene un sistema automático de reducción de ruido y la longitud del palo extensible va de 19 centímetros a 69,5 centímetros. ¿Vale? Si vemos por este lado, bueno, pues podremos ver una tabla con las características de los componentes de tanto el trípode, el grip telescópico, el soporte del teléfono, la luz y el micrófono. Las especificaciones más concretas del micrófono y las especificaciones también más concretas de la luz. ¿Vale? Tenemos también un código QR para que nos enlazaría en su página para seguirles. Y aquí tenemos un QR que es para un editor de vídeo que nos recomienda el fabricante. Lo único que en estos momentos el editor de vídeo no está disponible, ¿vale? Ni para iOS ni para Android. ¿Vale? Y si vemos en la parte inferior, pues vemos ya lo que nos va a incluir el kit, que es, como os he comentado, el soporte para el teléfono, el micrófono, la luz, el pequeño trípode y el palo extensible. Y bueno, por aquí no tenemos nada más reseñable. Entonces, vamos a abrir, vemos lo que nos encontramos. Bueno, aquí primeramente en esta parte de aquí podemos ver que nos da unos pequeños consejos de cómo conectar el micrófono. Y nos dice que si no tiene un conector de 3,5, pues que deberíamos usar un adaptador que no incluye en la caja. También nos dice cómo es el modo de uso del foco. En la parte de aquí nos dice cómo es el modo de uso del foco. Y bueno, y abajo nos explica un poco el editor de vídeo que os he comentado, pero que como os recuerdo no está disponible, ¿vale? Entonces no vamos a hablar más de ello. Bien, la caja, al abrirlo, el packaging me gusta bastante, es bastante limpio. Nos incluye una gamuza tan importante. Tenemos una pequeña tarjeta donde nos va a decir que si no estamos satisfechos con el producto nos pongamos en contacto con ellos. O bueno, unas pequeñas sugerencias para la empresa, ¿vale? Primeramente vamos a ver el grip extensible. La caja es muy similar a las de, yo creo que los productos de Zhiyun o de estas marcas parecidas, Feijutech, son muy similar. Te hace un pequeño dibujo, un pequeño esquema. En la parte de atrás te pone las características, como podéis ver. Y bueno, el palo es construcción metálica, está construido en aluminio y mango de goma, el cual podemos bloquear, como veis aquí, con estos dos dibujitos. Podemos bloquear y desbloquear a medida que necesitemos. Se bloquea y ya no se extiende. Desbloqueamos, extendemos, bloqueamos y totalmente sólido, ¿vale? Bueno, tiene rosca de 1/4 en la parte superior para unir el soporte del teléfono. Y también tiene una rosca interna, también de 1/4, para poder acoplar al trípode. Vamos a pasar ahora a ver el trípode, ¿vale? Es un pequeño trípode que cerrado podemos usarlo como un mango corto. ¿Vale? Como podéis ver, es del tamaño de la palma más o menos. Y si nos hiciese falta, podríamos unirlo al grip extensible para obtener una mayor longitud.
Además de todo lo que se extiende el grip extensible, ¿vale? Y luego, pues claro, eso sí, con el grip extensible podemos apoyarlo en cualquier superficie, ¿vale? Como podemos ver. Bien, vamos a pasar a ver el micrófono. Dentro de la caja de micrófono va a venir el soporte con acoplamiento Zapata, el Dead Cat o gato muerto y los dos cables TRS y TRRS. ¿Vale? El soporte de Zapata. Micrófono fabricado en aluminio de perfil cardioide. Tiene un aspecto muy similar al tan conocido Rode Videomicro. También nos incluyen los dos cables TRS y TRRS para conectar tanto a un smartphone como a una grabadora de audio. En cuanto al soporte, incluye los 3 alojamientos para Zapata, con el acoplamiento para el foco. Aquí es donde conectaríamos el foco. Bueno, es una rosca de 1/4, con lo cual podemos conectar el foco, el micro o cualquier otro accesorio. Este también es desmontable, ¿vale? Con lo cual tenemos los 3 soportes de Zapata y pues el acoplamiento extra adaptador a rosca 1/4. Viene con el típico adaptador de GoPro, que nos va a permitir, pues bueno, dar la angulación que queramos al teléfono. Y otro más para unirlo a este soporte y poder pasarlo de posición horizontal del teléfono a la posición vertical. El material del que está hecho es también de aluminio, con partes de goma en la zona de sujeción del teléfono, que junto con la fuerza de los muelles hace que tenga una sujeción increíblemente sólida, sin siquiera deslizarse, como vamos a ver. O sea, el teléfono se queda totalmente solidario al soporte. Vamos a ver el foco. En cuanto al foco, como puedes ver, la presentación está pues muy cuidada, que desde mi punto de vista es algo que se agradece, el que no te lo den pues en una simple caja de cartón. Podemos observar que bueno, es un envase de plástico con un precinto aquí que separará las dos partes. Dentro del envase podemos encontrar pues obviamente el foco, cable de carga, el cual es magnético y facilita la conexión, que es una cosa pues que a mí me encanta. ¿Veis? Como veis, suficientemente fuerte, que aguanta bastante. No se suelta para nada. Dos difusores, uno plano para meter dentro del foco y otro esférico, que nos va a ayudar a suavizar la luz del foco. Y una chapa adhesiva para pegarla donde queramos y fijar el foco, ya que toda su parte trasera es magnética. Una cosa que me ha pillado por sorpresa es que el foco es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. Y ahora, una vez que has visto todo lo que trae la caja, deja que te muestre cómo se comporta el micrófono tanto en el exterior como en interior. Te he dejado en la descripción las características y especificaciones técnicas. Y me he venido a un lugar donde las condiciones de ruido no son las mejores, para probar realmente cómo funciona este micrófono. Pues bien, como puedes ver, el micrófono integrado del teléfono es pobre, mete mucho ruido ambiental y no es lo suficientemente potente. Lo que no ocurre cuando conectamos el micrófono del kit Mirfak, el cual reduce el ruido que pueda generarnos el viento y gracias a su perfil cardioide recoge exclusivamente el sonido que le llegue de frente, ignorando el sonido que le venga por la parte trasera y los laterales. Y para que os hagáis una idea del viento que soplaba en el puente, aquí os dejo el sonido de lo que captó la grabadora Zoom H1N. Me encanta que los vídeos salgan bien. Fíjate la diferencia en el interior. Este es el audio que recoge el micrófono integrado del teléfono móvil. Y este es el audio que recoge el micrófono del kit Mirfak. Bueno, ya has visto la diferencia de sonido que puedes conseguir con este micrófono. Ahora voy a enseñarte el foco, sus modos de uso
y qué resultado puedes obtener. El foco está fabricado en aluminio y cuenta con 6 LEDs de alta potencia, 3 en tonos cálidos y 3 en tonos fríos, ofreciendo una luz desde los 3200 Kelvin a los 5600 Kelvin. Aunque es un foco de dimensiones reducidas, es bastante potente, con una intensidad de 1000 lux a 50 centímetros. Tendrás 2 horas de autonomía al 100% de brillo con una carga máxima y además tienes una app donde controlar los parámetros del foco, incluso los modos flash, y Morse. Como ya te he comentado antes, además de poder instalarlo con su rosca de 1/4, la parte trasera del foco es magnética, con lo que vas a poder ponerlo en cualquier superficie metálica sin riesgo de que se caiga. El modo de funcionamiento es sencillo. Una vez lo hayamos encendido con una pulsación larga, cada pulsación simple aumenta el brillo de los LEDs de tono frío un nivel. Si la pulsación es doble, aumentan los LEDs de tono cálido. Para un ajuste más rápido y preciso, te recomiendo que utilices la app, que una vez conectada por Bluetooth te permitirá variar las intensidades de los LED con un simple gesto, tanto de un color como de otro, como de ambos a la vez. Ahora quiero que veas cómo de potente es este foco y el resultado que obtenemos en las grabaciones con el móvil. Vamos a dejar solo la iluminación que tengo de fondo. Bueno, esta imagen sin ninguna iluminación, excepto las luces que tengo de fondo, como te he comentado. Ahora pues voy a encender el foco y ajustaré para obtener la iluminación deseada. En este caso voy a utilizar la aplicación. Voy a capturar la pantalla para enseñártelo, para que veas lo rápido y fácil que resulta. Vale, ya tengo enlazado lo que es el foco con el móvil. Voy a encender el foco con la aplicación del móvil. Tengo aquí ya la aplicación abierta. Y bueno, como veis, va subiendo tanto la luz cálida como la luz fría con la barra de abajo del contraste. Veis que yo creo que la iluminación ya es incluso a mitad. Ya es suficiente para poder realizar un vídeo con bastante calidad de luz. ¿Vale? Podemos darle más luminosidad todavía hasta el máximo. Este sería el máximo de potencia del foco. ¿Vale? Bien, como puedes ver, el foco realiza un trabajo más que decente para el tamaño que tiene, no siendo necesario tener que utilizar la máxima potencia. Vemos que aquí a la mitad de la potencia, yo creo que sería una imagen más que usable. Todo esto teniendo en cuenta que lleva puesto el filtro esférico que actúa de difusor y difumina la luz. Así que nada, voy a apagar el foco, que volvemos otra vez. Y ahora, sabiendo cómo funciona este kit para blogging, es cuando puedo atreverme a recomendártelo, ya que por un precio inferior a 20 euros tenemos todo este material de una calidad muy buena, como hemos podido observar, que te va a facilitar y mejorar el resultado de los vídeos que grabas con el móvil. Voy a dejarte el enlace de compra en la descripción por si quieres echarle un ojo. Pero espera, que si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte. ¡Hasta otra, canalla!